Un tema que siempre lo venimos tratando, lo venimos hablando, son sobre los hábitos saludables, sobre esta conexión, esta relación que tenemos con la comida, con los alimentos. Siempre lo hacemos a través de un profesional y en este caso, como nos viene acompañando ya semanalmente, la licenciada María del Carmen Sosa. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo está, Yanni? ¿Cómo están, Marcos? Buen día. ¿Cómo les van? ¿Cómo están ustedes? Como todos jueves nos ponemos a dieta, como verá. Sí. No, fue un regalo, no podemos decir. El contraste. No podemos decir el yin y el yang, ¿ves? Y podemos decir el permitido. El permitido fue un regalo, no podemos decir, ay no, viene la licenciada. No, pero está. Y vamos a hablar justamente del yin y el yang, de alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. O sea, no nos quedamos con los procesados, sino tenemos ultraprocesados. Tenemos los ultraprocesados que son hoy por hoy los que invadieron las góndolas y los que nos están causando grandes índices de como ya hablamos, de obesidad, de diabetes y de malnutrición en general. Y ahí nos preguntamos la diferencia entre los procesados y los ultraprocesados, sí, que era algo que estaba como pendiente. Y hablamos de decir, un procesado es el que tiene hasta 4 o 5 ingredientes. Por ejemplo, un bizcochuelo, los cupcakes, los pancakes que había hecho la vez pasada, que tenían nada más que 3 ingredientes, que era la banana, el huevo y la avena. Bueno, ahí estamos ante un procesado. Un bizcochuelo es un procesado. Pero un procesado que lo hago en casa. Que lo hago en casa. Puedo decir, ¿es saludable? Sí, porque le estoy agregando ingredientes que tengo en casa, que conozco qué es lo que le estoy agregando, que sé qué es lo que le estoy haciendo a ese bizcochuelo, a esas pastas frola, a ese muffin que le voy a hacer al nene para que lleve al colegio. Pero el problema está en los ultraprocesados. Cuando empezamos ya a hablar de los ultraprocesados que tienen más de 4 ingredientes. ¿Y nosotros también lo podemos hacer al ultraprocesado en casa, licenciada? No, porque ya el ultraprocesado va a tener conservantes, aditivos. El que viene y que lo encontramos en los súper. En los súper, en el paquetito. Y el ejemplo más claro son los jugos saborizados con sabor a limón, sabor a pomelo. Y tenemos una hermosa naranja, un hermoso pomelo, y pensamos, sí, es saludable. Y aparte hoy algo que estaba prohibido, que era el agregado contiene vitamina C o que no lo tienen. Entonces ahí estamos ante el engaño de saber que ese alimento primero es únicamente colorante, saborizante a pomelo, el colorante rosado, o de acuerdo a la fruta de que se trate, es el saborizante o el colorante, y de ahí todos los estabilizantes y todas las otras inscripciones, todas esas siglas que desconocemos qué son, qué significan, salvo los que están dentro de lo que es la parte de tecnología alimentaria, que saben que son distintos estabilizantes que se usan, pero muchas veces estamos ante un producto que desconocemos qué es lo que tiene. A mí me llamó la atención el otro día en el súper, justo fui con un amigo y iba a comprar unas cosas determinadas a él y empezó a ver el valor proteico, no, este tiene más, y empezó a comparar las etiquetas de esas chiquititas que las letras son pero imperceptibles, empezó a fijarse en eso. Yo le digo, pero por ejemplo, esta cantidad de latas, me decía, equivalen a 1 kilo de carne en proteínas, por ejemplo. ¿Dónde sacaste todo eso? Pero obviamente, estamos hablando de góndola de supermercado. Sí, pero no tenemos que, volvemos a esto, que la carne es un alimento natural, que no sufrió ningún proceso de transformación, en cambio quizás eso sí cumplían esas latas, cierta cantidad de latas, llegaban a cubrir el nivel proteico, pero bueno, el sodio de las latas, el agregado de otras cosas de esas latas, y volvemos a esto, no es un alimento natural, es un alimento que ha sufrido varios procesos por parte de la industria para llegar a ese estado y estar en esa lata. Licenciada, ¿están prohibidos los ultraprocesados o hay que, en la menor medida, tratar de ser conscientes, de no comer o de tratar de que sea una dieta más variada? Y decir prohibidos no, porque está en el súper y son la mayoría de los que encontramos. Sí podemos hablar de una dieta más variada en la que haya más alimentos naturales o alimentos procesados y tratar de evitar un ultraprocesado. O sea, si es un fideo y lo puedo hacer en casa y sé qué ingredientes y que son muchos más
naturales y lo voy a hacer en casa. El tema de los cereales, de esos anillitos que son tan ricos y que bueno, a los niños también lo consumen mucho. Y bueno, ahí tenemos un gran problema con esos anillitos porque primero tienen un colorante que ya lo habíamos mencionado que no está permitido porque tiene un derivado del petróleo que en casi todos los países de lo que es la Unión Europea está prohibido y acá en Argentina se sigue utilizando y es como su libre uso, así que no, el contenido de azúcar que tienen y de saborizantes y lo peor que tienen es el aditivo, o sea, más el azúcar, más eso que estimula mi palatabilidad y hace que los chicos quieran comer más y más y más y por ahí vemos un yogur que es así de yogur y la otra más de la mitad es de los cereales y es por el mismo efecto que tienen del azúcar y de su poder y de lo aditivo que llegan a ser. Ya que menciona el tema de los yogures, los yogures que están en las góndolas del súper son ultraprocesados. Ahí estamos frente a un yogur, ultraprocesado. Distinto es a un yogur natural que sabemos que tiene leche, las bacterias de fermento y algunos yogures naturales que vienen con el agregado o no de azúcar. Hay algunos que no tienen el agregado de azúcar, hay otros que sí tienen, pero por lo general el yogur natural no debería tener el agregado de azúcar. Los que están en góndola sí, tienen el agregado. Justamente ayer una paciente me decía así, tome un yogur que sea natural, pero es diabética y se me subió la glucemia. Bueno, pero seguramente en la letra chiquita había algún derivado o algún agregado de azúcar que quizás no figuraba como azúcar, pero sí podría ser sacarosa o algún otro derivado del azúcar que podía estar en reemplazo y eso es lo que hizo que, si bien era natural, era descremado, pero tenía el agregado seguramente de algún derivado del azúcar. Es que para tenerlo en góndola tiene que tener algún tipo de proceso para que en el tiempo se mantenga. O sea, ya cuando le ponen, para mí, le ponen fecha de vencimiento, ya es algo que caduca y que tiene. Bueno, es como el famoso jugo que se supone que es por 100% natural, que ya no lo es. Que ya no lo es porque por algo está en una cajita, tiene un tiempo de conservación, entonces no es natural. El natural es el que voy a exprimir en mi casa, de una naranja que voy a comprar, lo exprimo y lo voy a consumir inmediatamente. Sé que si lo dejo 2 horas fuera de la heladera ya cambia el gusto, ya el color no es el mismo. Entonces ese que me venden en la cajita diciendo 100% natural, sin el agregado de conservantes, y sabemos que es un engaño porque conservantes tiene que tener para estar en la caja o poder mantenerse un cierto tiempo en góndola. ¿Será que nos volvimos tan esto de vivir tan a las apuradas que es más fácil obviamente ir a sacar una cajita, sacar los potecitos de yogur? Hasta el puré viene para hacerlo instantáneo. El puré instantáneo, no hablemos de las sopas instantáneas. La cantidad de sodio que tienen las sopas. Sí, es notorio, o sea, sobre el sodio que ya tiene como un agregado. Aparte de eso tiene el agregado de sal, o sea que ya excede el contenido de sodio que debería tener. O sea que sería el mensaje sería empezar a hacer en casa, a cocinar o a procesar algunos productos que obviamente es mucho más fácil sacarlo y llevarlo, pagar en caja y llevarlo a casa, pero digo, tomarnos el tiempo para cocinar, qué sé yo, lo que hiciste el otro día, los panqueques de banana y esas cosas. Un bizcochuelo también lo podés hacer tranquilamente en tu casa y sabes qué es lo que tiene, qué es lo que estás poniendo. El yogur, ¿es fácil hacer un yogur? Sí, es fácil hacer el yogur, sí, es comprar el yogur natural, ponerle la leche, calentarla, dejarla entibiar, agregarle el potecito de yogur y bueno, y ahí seguir todo el proceso. Y hoy vienen las famosas yogureras, o sea que ahí con esas también se puede hacer el yogur en casa. Pero hacer el yogur natural sí, es hervirla la leche, o sea, asegurarse que la leche esté pasteurizada, dejarla entibiar y tener el frasquito de yogur y hacer todo el proceso para que eso fermente, dejarlo a una temperatura adecuada, obviamente, siempre cuidando el proceso de las temperaturas para que no vaya a haber ningún tipo de contaminación o que no tenga la temperatura ideal y ahí pueda producirse la fermentación o la aparición de algún tipo de bacteria. Entonces, teniendo los cuidados en casa se puede hacer
fácilmente el yogur en casa. Bueno, podríamos enseñar el próximo jueves a hacer yogur Sí, y podemos algunas enseñar. recetas así procesadas que sean simples como para que la gente también vaya ya tomando con Teniendo que no es tan, opciones. y aparte que no es tan difícil. Y alguna también puede ser con este tipo de recetas que dice Marcos, procesadas, por ejemplo, un bizcochuelo, pero tal vez hacerlo con alguna harina que, no sé, harinas de... Hoy viene, ¿no?, de Usted me va a avena, ayudar. viene harina de coco, viene Sí. ese Sí, tipo de todo harina. lo que hoy conocemos como las harinas las alternativas. Exacto. Estamos hoy un poco, sí, de algarroba, de mistol, Exacto. o mezclarlas con harinas con otras, a En veces proporción, necesita, como para en las que- proporciones justas, sí, en las proporciones Algún justas. budín de arándanos. qué Sí, rico. esa que sí. Ay, estoy gordo que son. Sí. Pero Claro, bueno, y ahí estamos hablando de una preparación casera, que es una base, puede ser la base del bizcochuelo, que casi todos sabemos hacer un bizcochuelo. Acá por acá no, pero bueno. Bueno, pero es fácil, sabemos que los Sí. ingredientes no es tampoco es la gran ciencia, entonces la base es la base de un bizcochuelo, o por ahí puede llevar un poco más de manteca o variar un ingrediente y es agregarle frutas, o trocitos de membrillo, o arándanos, o hacer en vez de reemplazar el líquido, lo pongo por jugo de naranja. Es ir buscando las variantes. Y evitamos el otro de cajita que Y solamente evitamos se el pone la parte cajita, sí, que hidratante. yo creo que dentro de los ultraprocesados, los jugos son los jugos y las bebidas gaseosas y los caldos y las sopas son los que más Los caldos, En rojo, están en rojo, sí, están en rojo. saborizan Están muy en rico, pero No, pero tienen una cantidad de sodio Sí, y lo impresionante. menos que tienen es la verdura y la carne y lo que dice que tienen ahí en la etiqueta. ay Dios, como de esto de cambiar hábitos. la verdad que por ahí cuesta, pero hay que hacerlo, de a poquito vas haciéndolo, como esto de cambiar de tomar gaseosas o algún otro líquido por agua, que también en Bueno, el pero caso ahí tenés- también tenemos que pensar que es mucho más económico hacer algo en casa que tener que comprar, que un sobrecito me va a salir mucho más caro que quizás comprar verdura, que puedo hervir, en ese caldo donde herví las verduras, convertirlo en sopa, a esas verduras las puedo comer en una ensalada, o sea, es mucho más económico, es cuestión de... Por ahí La vuelta. La vuelta, sí. Y sí, conocer. sí, sí. Y gracias a estos espacios, la verdad que uno va aprendiendo, va también sacándose algunos mitos y todo también tiene que ver con lo cultural. Creo que es todo un proceso a largo plazo que lo vamos a lograr. Y sí, obviamente, y tirando este tipo de tips y consejos, porque la verdad por ahí uno dice hay que hacer esto, hay que hacer, pero también empecemos como a enseñarle qué pueden llegar ¿Cómo? a hacer, porque El cómo hacerlo. Las opciones. las opciones que pueden llegar a tener en casa, porque a veces uno no sabe. O sea, estamos tan acostumbrados a esto, a ir a la góndola y empezar a elegir que... Sí, y esto también, el cómo, el caldo casero, ¿lo puedo hacer en casa? Sí, lo puedo hacer. O sea que bueno, vamos a enseñar Ahí está. a esos tips de cómo hacerlo.